Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a profundizar en este tema. Saludamos a esta hora de la mañana a la directora ejecutiva de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín. Sara, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, preguntarle en primer lugar una reflexión respecto de lo que ocurrió durante esta semana en torno a este conflicto, el anuncio del cierre de la fundición, la movilización posterior de los trabajadores de Codelco y finalmente esta resolución que ayer puso fin al paro. Mire, yo creo que la decisión tanto de Codelco como del gobierno del presidente Boric es muy acertada. Viene a poner fin, yo diría prácticamente a una década de una decisión que no había sido tomada. No se tomó durante el segundo gobierno de Chile, no se tomó en el gobierno de Sebastián Piñera y finalmente se toma después de una crisis de intoxicación que prometía ser tan grave como la del año 2018, cuando se intoxicaron aproximadamente 1.600 personas. Entonces creo que finalmente se hace justicia y se pone a Codelco en el marco de la ley. Si acá todos sabíamos desde la greda, el año 2011, que la empresa no le daba para cumplir la norma como correspondía. Es además una empresa de todos los chilenos. No es posible que un grupo de trabajadores se apropie de la decisión de una empresa que es de todos los chilenos y que los trabajadores son servidores de todos los chilenos. Codelco tiene esa naturaleza. No puede seguir funcionando a costa de 20.000 personas en la zona con los impactos que eso ha conllevado. Eso no ha sido mostrado lamentablemente a la opinión pública. Se muestra mucho a los trabajadores oponiéndose, pero no se muestra a las víctimas. Entonces ahí también había un problema de los medios de comunicación que no han mostrado los dos lados. Y yo creo que se ha hecho justicia. Nosotros pensamos que verdaderamente la fundición con 62% del dióxido de azufre y la mayor parte de los metales pesados no es sustentable en una zona poblada. No nos olvidemos que además la fundición es del año 64, es decir, tiene una tecnología obsoleta, no son pocos los millones de dólares que hay que invertir y por lo tanto, además en términos económicos, ya hoy día se destapó la olla en términos económicos en un mal negocio para los chilenos. Vamos a pérdida, está funcionando a un quinto de lo que debiera funcionar, entonces no se justifica ni económicamente, no se justifica en términos de los impactos de la salud y los trabajadores van a ser relocalizados. Entonces, ¿qué estamos esperando? Yo creo que debiéramos estar celebrando una tremenda decisión y la valentía del presidente Boris de haber apoyado una medida como esta. Sara, buenos días. Muy buenos días. Eh, Uno piensa efectivamente que en el caso de la fundición Ventanas, obsoleta, ¿no es cierto?, donde la verdad que podría metérsele en millones y millones de dólares y nunca va a ser una fundición moderna que no contamine. Pero Así es. también hay otras empresas que son privadas y que, si bien es cierto, no tienen el 60%, también tienen episodios que contaminan. Por ejemplo, en los últimos días hemos visto que hubo nuevamente intoxicación en algunos habitantes de la zona, a pesar de que de fundición Ventana estaba paralizada. ¿Qué cree usted que se puede hacer tomando en cuenta que son empresas privadas? Estoy pensando, por ejemplo, en las termoeléctricas de ACGener. ENAP el año 2018 también tuvo un episodio tremendo de contaminación. ¿Y qué podemos hacer? Mira, hay dos elementos y que son súper relevantes el punto que tú planteas. Las megafuentes de dióxido de azufre y material particulado, sin duda, han sido las cuatro termoeléctricas de AES-Gener y la fundición. Y además son ellas, estas 5 megafuentes, las que queman carbón, que es la causa del principalmente material particulado, dióxido de azufre y metales pesados. Ahora, claramente ya cerró Ventanas 1 el año 2020 y ahora se debiera cerrar este año Ventanas 2. Estas dos son las más antiguas y nosotros creemos que obviamente sin la fundición, con Ventanas 1 y Ventanas 2 fuera,
claramente va a bajar enormemente lo que corresponde a dióxido de azufre. Pero al mismo tiempo tenemos componentes orgánicos volátiles. Y eso principalmente tiene que ver con las industrias químicas, tiene que ver con ENAP, tiene que ver con la refinación. Entonces, lo que corresponde en esos casos es una fiscalización fuerte de la autoridad y una fiscalización fuerte de las emisiones actuales, pero también en una segunda instancia un mejoramiento de las normas. Porque nosotros acabamos de terminar un estudio sobre el cumplimiento de los planes de descontaminación en relación a las normas actuales de material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, etcétera. Y lo que ocurre, claro, hay unas 27, 37 excedencias durante el año aproximadamente, pero resulta que las normas chilenas son hasta 900% más laxas que las que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Chile y la autoridad lo primero que tiene que hacer es fiscalizar que se cumpla la norma actual en Chile, pero simultáneamente debiéramos estar en un proceso de actualización de las normas de emisión con el objeto de armonizarlas con lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, que tiene un respaldo científico. Entonces, son dos tareas por delante, además de cerrar las fuentes obsoletas que simplemente no aguanta la cuenca para dispersar aquellos contaminantes. Entonces yo creo que estamos en un buen camino. Creo que aquí los gobiernos en el pasado han chuteado el problema y hemos tenido a las víctimas que todos hemos visto, pero creo que hoy día ya con el cierre de las megafuentes que no tienen arreglo, más la fiscalización dura de las empresas privadas y la salida obviamente de las carboneras, nosotros entendemos, acabamos de tener también una reunión ayer con AESGENER, la idea es que las otras dos carboneras cierren el año 2025 y por lo tanto ahí ya quedamos con un juego bastante mayor por parte de la autoridad para tener una política preventiva al mismo tiempo que se mejoran las normas a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Sara, ¿qué evita que se lleve a cabo este proceso de actualización de norma? ¿Es un problema de voluntad? ¿Hay otros mecanismos que se tienen que hacer? ¿Qué pasa que finalmente no se ha llevado a cabo esta actualización? Lamentablemente, Mauricio, por la misma situación en la cual ha estado la autoridad bastante laxa en relación a la fiscalización y el cumplimiento de los planes de descontaminación. Quintero Puchuncaví lleva 20 años en una situación de saturación de normas. El primer plan de descontaminación fue un fracaso. Ahora están en el segundo plan de descontaminación y tampoco ha resultado. Entonces, aquí ha habido una falla lamentablemente del Estado de Chile, en el cual las normas no se actualizan en los plazos legales que debieran actualizarse. La norma para emisión de tecnoeléctrica está 6 años atrasada el proceso de actualización. Las normas se tienen que revisar cada 5 años. Bueno, con la norma de termoeléctricas tenemos 11 años de retraso en la actualización. Entonces aquí cuando nosotros vamos escarbando, la verdad es que hay un relajo del Estado, y hay un relajo del Estado por una serie de cálculos de que la rentabilidad de las empresas, de que no hay suficiente personal. Entonces yo creo que hoy día tenemos la oportunidad de una sociedad civil más empoderada y que el Estado cumpla la ley. Si aquí el problema es que ha habido una falta de Estado. Y creo que el gobierno del presidente Boric tiene la tremenda oportunidad de ponerse al día con el cumplimiento de la ley y por lo tanto con el respeto del derecho de las personas. El derecho al medio ambiente, de vivir un medio ambiente libre de contaminación, está en la Constitución actual, que no nos gusta, pero está ese derecho y ese derecho hoy día se está conculcando. Es decir, hay una violación al derecho a la vida y a la salud. Entonces, yo creo que lamentablemente aquí el sector político falló y falló en la administración del Estado. Esto podría haber sido evitado y resuelto en el caso de la misma fundición hace 10 años que se tenía la evaluación. Usted revisa las publicaciones de Landerreche y señalaba por qué el Estado no toma la decisión sobre esta fundición.
es una cosa que vamos chuteando y no se resuelve con los costos económicos y de salud que tiene. Sara, para ser preciso, porque cuando de repente se habla de la responsabilidad del Estado, nos queda ahí un poco en el aire. ¿Qué organismo específico es el que tendría que actualizar las normas a los estándares internacionales? Esa pregunta por un lado, porque de verdad, de repente a estas alturas tenemos que empezar a mencionar con nombre y apellido quiénes son los responsables de hacer o no hacer la pega. Y por otra parte, mientras se actualizan esas normas que ya han demorado tanto, tenemos el fenómeno de que las fiscalizaciones se hacen sobre la base de las cifras y, los antecedentes que entregan las propias empresas. Exactamente. Tú has señalado el punto principal. Acá, según la ley 19.300, vigente desde el año 1997, la autoridad ambiental es la que tiene que preocuparse de los estudios de impacto ambiental, las normas y los planes de descontaminación. Y por lo tanto aquí la actualización de las normas depende de la autoridad ambiental. Y entonces allí está el retraso. Ahora, obviamente la autoridad ambiental no es la máxima autoridad del país, es probablemente la que ha tenido hasta ahora el menor poder político. Pero yo creo que ya es momento de que verdaderamente se tomen las autorías y las atribuciones que tienen las distintas autoridades, y particularmente si hay una presidencia que hoy día está dispuesta a que se cumpla la ley, bueno, vamos hacia adelante. En el caso de la fiscalización es lo mismo. Digamos, las estaciones de monitoreo, claramente cada empresa tiene que tener una estación de monitoreo, pero acá la línea debiera llevar la información la autoridad, porque obviamente una autoridad no puede confiar 100% en una empresa privada, porque fallan las calibraciones de los equipos, porque entonces tiene que haber una supervisión que no ha estado funcionando. Acá tenemos una superintendencia de medio ambiente, claro, hay que ponerle más lucas, hay que ponerle más personal, pero tenemos una superintendencia. Entonces, no es como en el pasado que teníamos una Comisión Nacional de Medio Ambiente, no teníamos superintendencia, no teníamos ministerio. Hoy día hay una autoridad de alto nivel y creo que verdaderamente tiene que cumplirse las atribuciones. Ahora, la autoridad ambiental no puede decretar una emergencia y paralizar las obras, eso le corresponde al Ministerio de Salud, que tampoco se había cumplido. No nos olvidemos cuando fue la crisis del año 2018, la ministra de Medio Ambiente iba para allá, no tenía ninguna atribución para paralizar las operaciones, eso era por una emergencia sanitaria. Entonces, acá tiene que haber una coordinación institucional, pero lo que corresponde a la actualización de las normas, que es tu pregunta, y a la fiscalización, corresponde a la autoridad ambiental. Estamos conversando con la directora ejecutiva de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín. Sara, bueno, estamos hablando ahora de la situación en Quintero y Puchuncaví, pero sabemos que hay otras zonas en nuestro país que se encuentran saturadas de empresas e industrias contaminantes. ¿Cómo avanzar en esas zonas también? ¿Qué se debe hacer para que efectivamente uno erradicar finalmente estas llamadas zonas de sacrificio, y segundo, evitar que surjan nuevas, porque efectivamente van a seguir instalándose industrias, van a seguir habiendo presencia de este tipo de empresas, pero la idea es que efectivamente no eliminar una zona de sacrificio para finalmente levantar otra. Bueno, exactamente. Mira, si nosotros vamos y un poco tomando el mismo tema que ustedes habían señalado, hoy día donde tenemos mayores problemas tiene que ver con complejos industriales donde existen termoeléctricas a carbón. Y hoy día yo diría que en las zonas saturadas con dificultad, con problemas de salud, con indicadores, digamos, preocupantes en cuanto a una tasa media de mayores hospitalizaciones que la media nacional, una tasa mucho mayor de riesgo de morir que la media nacional, son Tocopilla. En Tocopilla hay 7 termoeléctricas, se han cerrado 2 de ellas. Se supone que este año se cierran otras 2, quedarían 3. Y ahí hay una situación de salud grave.
Entonces, yo creo que acá, ahí lo que tiene que hacer el Estado es acelerar la conversación con las empresas para que haya mayores compromisos del cese de las operaciones, reconversión de planta, las 3 que quedan, o simplemente un cierre programado y una transición con los trabajadores y un apoyo para alternativas de desarrollo distinto en Tocopilla. El Huasco, tenemos el mismo problema. En Huasco hay 5 termoeléctricas, las 5 Guacolda, es una zona saturada, está con un plan de prevención digamos, de saturación de contaminantes. Ya hay impactos en la salud probados, y creo que allí también debiera haber un esfuerzo importante, tanto de la planta de pellet de CAP como en el caso de las termoeléctricas, que AESGener vendió a Capital Advisor, un grupo de capitales de inversión. Y el otro caso donde hay saturación de contaminantes es Coronel. Coronel ya cerró una termoeléctrica, Bocamina 1 de la empresa Enel. Se supone que este año debió haber cerrado ahora en mayo, Bocamina 2. El Coordinador Eléctrico Nacional pidió, por la situación de inseguridad energética, que por favor lo atrasara hasta septiembre. Esperamos que no haya un nuevo retraso del cierre de esta carbonera, y quedaría la central Santa María de la empresa Colbún. En el caso de Mejillones todavía no es una zona saturada, si bien es cierto hay 8 termoeléctricas a carbón, hay algunas que están anunciados cierre o reconversión, pero yo diría que las vinculadas a dióxido de azufre más metales pesados son esas las cinco comunas que tienen mayores problemas, y donde la autoridad debiera concentrarse si es que el programa del presidente Boris de terminar con las zonas de sacrificio verdaderamente va a ser cumplido durante estos 4 años. Bien, estábamos conversando con la directora de Chile Sustentable, reconocida además medioambientalista a lo largo de toda su vida, con Sara Larraín. Sara, le agradecemos muchísimo, muchísimo que haya conversado y que nos haya puesto al día un poco con lo que está pasando no solo en Quintero Puchuncaví, son varias otras comunas de nuestro país donde sus habitantes también están expuestos a la contaminación y a no ser objeto del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Claro, y en la próxima Constitución obviamente también está el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad, y un poco señalarle a los auditores, porque estamos resolviendo temas de derechos humanos, de derecho a la vida, pero al mismo tiempo no nos olvidemos que en Chile las 28 termoeléctricas a carbón constituyen el 25% de las emisiones de dióxido de carbono, de CO2. Y por lo tanto estamos ayudando a salvar vidas y la salud de la población, pero al mismo tiempo, al cerrar esta termoeléctrica, estamos permitiendo de que Chile pueda cumplir sus compromisos internacionales de reducción de emisiones de CO2. Y son pocas empresas, son 4 empresas las que contaminan, las que generan 1/4 de las emisiones de CO2 del país. Entonces, acá tenemos una situación de ganar-ganar. Es un combo en el cual resolvemos el problema de contaminación local, y al mismo tiempo estamos resolviendo un problema importante o parte importante del problema de contaminación global de gases de efecto invernadero. Efectivamente. Muchas gracias, Sara. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Juanita, son las 8 en punto. Tenemos que hacer una pausa. Así es, tenemos que hacer una pausa, pero continúe en nuestra sintonía, ya viene nuestro director, Patricio López, tenemos programa hasta las 10 de la mañana y por supuesto una extensa programación a lo largo de todo el día aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Nos despedimos hasta el próximo... Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Que estén muy bien. Que tengan un gran fin de semana.